Hola pibes y pibas, ¿cómo les va? Acá vamos con la segunda entrega de nuestra serie de audio apuntes o video apuntes, como quieran llamarles, y que son pequeños videos acompañados con una serie de diapositivas, de placas, en las cuales les vamos a ayudar a aprender, a estudiar, a conocer más acerca de componentes de hardware. En esta segunda entrega vamos con lo que es la alimentación eléctrica de la PC. ¿Y de quién se encarga de esto, de la alimentación eléctrica? Pero por supuesto la fuente de alimentación, que suele estar así como escondida en un rincón del gabinete, y de la cual, si no la destapamos, lo único que vemos es un ventilador y un enchufe. A veces vemos, bueno, una llavecita que convierte 220 a 110 o una llave de encendido, pero no siempre están presentes esos elementos en la fuente. La fuente es vital en toda computadora porque se encarga nada más ni nada menos que de suministrarle energía a todos los componentes. Y no solamente eso, sino que lo hace en forma precisa y constante. ¿Qué hace la fuente de alimentación? Bueno, fundamentalmente lo que hace es proveer energía a los dispositivos instalados dentro del gabinete. Recibe la energía del exterior, de la línea domiciliaria, y la lleva a los componentes de la compu. También le llamamos autotrafo por autotransformador o transformador interno o fuente interna. Vamos a ver esto de proveer energía, que no es tan sencillo. Nosotros en nuestra red domiciliaria, en el enchufe que tenemos en la pared, recibimos 220 voltios de corriente alterna. Y resulta que la computadora necesita corriente continua. Así que acá tenemos el primer problema que resuelve la fuente. La fuente trabaja como rectificadora. Hace plana esta línea curva, esta línea que es permanentemente oscilante y que corresponde a la corriente alterna. Convierte esta corriente alterna, que va fluctuando entre picos, a una línea plana de corriente continua, que es como la que provee una pila o una batería. La otra función de la fuente, u otra de las funciones de la fuente, es transformar los 220 voltios que ingresan a ella a los voltajes de salida que requiere la computadora, que son 12 voltios, 5 voltios, 3,3 voltios. Esa es los voltajes más comunes que utiliza la computadora en sus componentes y que son transformados desde los 220 originales por parte de la fuente. Además de rectificar entonces y transformar, la fuente se encarga de filtrar la energía eléctrica. ¿Qué hace? Elimina todo lo que son impurezas o imperfecciones de la señal eléctrica que ingresa al interior de la fuente. Trata de hacer cada vez más plana esa línea de entrega de energía. Otro trabajo que hace la fuente es la estabilización. ¿Qué es? Un nuevo filtrado, un filtrado sobre el filtrado. Mantener la señal previamente filtrada lo más plana y pareja y constante posible, proveyendo siempre la misma cantidad de energía eléctrica en sus terminales, durante todo el tiempo que está encendida. La fuente de alimentación está protegida eléctricamente. Si bien ella de alguna manera protege a todo el resto del equipo, porque si algo malo ocurre, la primera que va a recibir el golpe eléctrico va a ser la fuente, a su vez ella misma está protegida con un fusible, que es un pequeño componente eléctrico que tiene un filamento en su interior capaz de resistir el paso de hasta 220, 225, 230 voltios, no más que eso. Cuando la energía eléctrica sufre la energía domiciliaria sufre un pico, por ejemplo, de 235, 240 voltios, ese filamento se quema, se funde y interrumpe el circuito de la electricidad, cortándose la energía, por supuesto, dentro de la fuente y la computadora, pero evitando que toda esa energía extra pase a la fuente y a los componentes de la compu. De esa manera evitamos que se queme. Claro, se quema el fusible, pero el fusible es un componente muy, muy barato que se consigue en cualquier casa de electrónica e incluso de electricidad. ¿Cómo es la fuente por dentro? Bueno, la fuente es un componente electrónico con algunos componentes eléctricos y que a su vez, como tal, como dispositivo eléctrico electrónico, tiene un montón de componentes de esa naturaleza. Transformadores, bobinas, transistores, capacitores, condensadores, diodos, resistencias, circuitos integrados. Una fuente de alimentación es susceptible de ser reparada cambiándole algún componente que se dañe o que se queme. Bueno, hay muchos tipos de fuente.
esto nos va a llevar un buen rato porque hay realmente una gran cantidad de ellas y vamos a empezar por la ubicación respecto al equipo. En este sentido tenemos dos tipos de fuente. Las internas, que van metidas dentro del gabinete, y las externas, que son las clásicas de las All-in-One o de las notebooks. En el caso de las primeras, las internas, se usan en computadoras de escritorio, servidores, PC gamers, tienen una ventilación propia, con un ventilador generalmente adecuado a la temperatura que generan. Las externas no tienen refrigeración, por lo tanto siempre vamos a notar que se calientan bastante durante su uso. Vamos a ver qué tipos de fuente hay según el factor de forma. Siempre ahora hablando de fuentes internas. Los cargadores de las notebooks los dejamos para otro momento. Bien, vamos a empezar con las que ya no existen, las obsoletas, los formatos que han quedado superados. Por ejemplo, la CPX era una fuente bastante grandota que fue reemplazada por la hoy estándar ATX. Aquí tenemos otros dos formatos que son obsoletos y han quedado discontinuados, que son el CFX y el LFX. Ambas fueron desarrolladas para un modelo de motherboard que ya no existe en el mercado, que no tuvo éxito, que fue la BTX. Bueno, y ahora sí llegamos a las que realmente se usan y mucho, porque esta es la que domina el mercado actual de PC. Es la ATX, es la fuente estándar por excelencia, desarrollada para motherboards de la misma denominación, ATX también, y es el formato más usado en todas las computadoras. Hay algunas variantes como ATX PS2 y PS3 que se presentan con unas diferencias en cuanto al tamaño de profundidad, en cuanto a las dimensiones de profundidad. Seguimos con los formatos. Hay otro formato que es el SFX, que es un poco más reducido en relación al ATX y que se presenta a su vez en dos formas, que son SFXL y SFX común, sin ninguna otra letra adicional. Estas fuentes han sido pensadas para gabinetes más pequeños, tipo Slim, en los cuales tenemos menos espacio y necesitamos reducir el tamaño de la fuente. Tenemos que pensar que cada vez que la fuente sea chica, genera más calor y es necesario, no es que genere más calor, sino que al tener ventiladores más pequeños se hace más complicado eliminar el calor de la fuente. Otro formato es el TFX, que ya es muy poco frecuente y sí realmente pensado para gabinetes muy chiquititos, muy finitos. Ahí podemos ver en las imágenes las diferencias de fuente, las diferencias de tamaño en relación a la ATX, que es la tradicional, la estándar. También tenemos que tener en cuenta que no solamente tiene problemas de ventilación, sino que la potencia más alta que se encuentra en este tipo de fuentes es de 350 watts. O sea que está pensada para máquinas de escritorio de muy baja performance. No podemos tener una computadora gamer con un gabinete Slim y una fuente TFX, porque no lo va a soportar. Seguimos con otros formatos. Estas son más alargaditas. Le llamamos Flex ATX a unas. Se las solía llamar en algún momento las Mini ITX. En realidad ese formato no existe. Siempre se llamaron técnicamente Flex ATX. Responden a ATX porque es la misma norma técnica, pero tiene un tamaño muy diferente. Son muy alargadas, como se puede ver en la imagen. Y suele variar esa profundidad de acuerdo al modelo. Luego tenemos las 1U y las 2U, o 1U, 2U. ¿Para qué sirven estas fuentes? Estas fuentes son para trabajar en racks. Si hemos visto el video sobre los gabinetes, han visto que los gabinetes tipo racks, que se utilizan para los grandes servidores o grandes supercomputadoras para alto rendimiento, tenemos todo distribuido en forma de racks. Bueno, en esos gabinetes con forma de armarios, se incluye, por supuesto, un rack que va a ir lleno de fuentes, que son las que van a alimentar eléctricamente los diferentes componentes. Ya lo dijimos que está la 1 y la 2, y en lo que varían es en lo que hace a las dimensiones de su altura. La 1U es bastante más bajita, bastante más petiza que la 2U. La profundidad puede ser variable de acuerdo a los racks donde van a ser utilizadas. El formato custom, ¿qué es esto del formato custom? Son fuentes diseñadas para gabinetes especiales.
allí donde nosotros hemos desarrollado un gabinete que tiene una forma muy particular, entonces tenemos que fabricarnos una fuente también con forma muy particular. No es un formato que exista, no es que existe el formato custom, sino que es la forma de denominar a las fuentes que han sido fabricadas a gusto del cliente y a la medida del gabinete donde iban a ir instaladas. Bueno, otra forma de clasificar a las fuentes es de acuerdo a cómo van conectados los cables. En este sentido tenemos tres tipos: full modulares, semimodulares y no modulares. Vamos a empezar al revés, vamos a empezar por las últimas, las no modulares, que son las más comunes. Los cables salen como un manojo de una abertura que tiene la fuente practicada en su carcasa, y todo ese manojo de cables irá destinado a los diferentes lugares donde tienen que ser conectados. Si algo me sobra, porque generalmente vienen más conectores de los que necesito, y bueno, los tengo que arrollar con una gomita o con una cinta para atar paquetes y dejarlos ahí. Las semimodulares, ¿qué pasa? Tienen algunos cables que salen de esa abertura que tiene el gabinete de la fuente, y otros vienen con conectores para enchufar solamente si los necesito. Y las full modulares, bueno, todos sus cables tienen conectores para enchufarlos si los necesito. De esta manera, ¿qué pasa? Voy a enchufar solamente los que tengo que utilizar, ahorrando mucho espacio y dejando libre el gabinete de cables innecesarios. Luego tenemos otra clasificación que tiene que ver con la potencia entregada en watts, que es ese número que aparece en los modelos de las fuentes, en las cajas y también pegado en una etiqueta en la fuente cuando nosotros la podemos ver. Esto ya tiene que ver con el tipo de fuente que necesito para el consumo de mi computadora. Todos los elementos de mi computadora consumen watts, ¿sí? La suma de esos watts que consumen todos los componentes me van a dar la fuente que yo necesito. Así voy a necesitar una fuente de 550 o de 730 o de 850 como figuran en la imagen, de lo cual tengo que deducir también el consumo de la propia fuente, y obtendré entonces esa potencia para alimentar a mi equipo. Hay muchísima variedad. Hay algo que tenemos que tener en cuenta también, que son los valores nominales y reales. No todas las fuentes, o de hecho ninguna fuente, entrega exactamente la potencia que dice en su etiqueta. Una de 1200, por ejemplo, no entrega 1200. En el mejor de los casos puede entregar 1000, 1050. ¿Por qué pasa esto? Porque la propia fuente también consume electricidad y parte de la electricidad la transforma en calor. Entonces tenemos que las mejores fuentes andan en un 92 o 95% de eficiencia, y un promedio estándar están en el 85%. En ese caso, una fuente que dice 600 watts en su carcasa, en realidad me va a ofrecer 510 vatios. A esa diferencia que hay entre lo que promete la fuente y lo que realmente ofrece, le vamos a llamar el consumo de la fuente. Acá tenemos una escala, que es una escala de eficiencia, que se desarrolló justamente para poder asignarle con una pequeña etiqueta a las fuentes, bueno, una caracterización en relación a la eficiencia que tiene. Se llama clasificación 80 Plus. Está categorizada desde 80 Plus simplemente o 80 Plus White. Luego sigue bronce, plata, oro, platino y titanio. En ese orden creciente aumenta el rendimiento o la eficiencia de la fuente. Como ven, las mejores están alrededor de entre las de platinum y las titanium, donde de acuerdo al porcentaje de carga o el porcentaje efectivo de control de la energía por parte de la fuente, me va a arrojar un porcentaje de eficiencia mayor o menor. Cuando hablamos del 100%, decimos que la fuente está exigida a su máxima capacidad. En ese caso, la que mejor funciona es la platinum, con un 97% de eficiencia. Bueno, acá hay un ejemplo que está bueno que ustedes luego lo miren con tiempo desde el PDF o el PowerPoint que les adjuntamos, y que tiene que ver con, bueno, la sumatoria de diferentes componentes, los principales componentes de la computadora, lo que consumen. Aquí están expresados los valores promedio. Ojo que en pico máximo de consumo estos elementos van a consumir más, pero cuando están siendo poco exigidos van a consumir menos.
entonces esos 80 watts de la motherboard pueden llegar a ser 100, 110 o 50, 60 de acuerdo a cómo esté siendo usada. Lo mismo en el microprocesador, un Intel i7 7700, una RAM. Ahí estamos anotando en rojo los valores que consumen, que requieren cada uno de estos componentes. Luego operamos con ellos, sumamos teniendo en cuenta que le vamos a poner 2 módulos de RAM y 3 coolers, por ejemplo. Entonces hay que multiplicar algunos consumos. Y obtenemos finalmente un valor de 361.7 watts en una computadora bastante bien equipada, con un Intel i7 con placa de video, con un disco rígido y con un SSD, con 3 ventiladores, en fin. Sin embargo, esos 361 no me alcanza una fuente de 370 watts, por ejemplo. No se olviden que dijimos antes que la eficiencia de la fuente es variable y que la misma fuente consume. Y que acá no estamos considerando todos los elementos, estamos dando un ejemplo de los principales. Así que para una configuración como esta necesitaríamos una fuente de 500 watts aproximadamente. Bueno, de la fuente salen muchos conectores. Dijimos que en algunos casos pueden estar todos atados en un manojo que sale de la fuente, en el caso de las fuentes no modulares. En las fuentes modulares vamos a conectar los que nos hacen falta. Pero, ¿para qué sirven esos conectores? Bueno, vamos a arrancar con el más importante, el ATX 24 pines, o 20 pines más 4, porque es un conector que se puede desarmar. Como ustedes pueden ver en la imagen, tiene una pequeña ranura, una pequeña moldura plástica que me permite separar los últimos 4 pines de la derecha, porque hay algunas motherboards que tienen conectores de 20 pines, en cuyo caso saco los 4 sobrantes y los dejo colgando del cable. Si no, conecto como está la ficha, la armo como está y la enchufo. Ese ATX es el enchufe que le da energía a la motherboard, ni más ni menos. Toda la motherboard va a recibir la energía de ahí. Este conector ATX reemplaza al viejo antiguo AT que venía en 2 partes y que se enchufaba en un peine con unos dientes generalmente de cobre que venían instalados en la motherboard. Bueno, después tenemos el EPS de 12 voltios. Es un conector que le da energía eléctrica al microprocesador. El microprocesador requiere energía en forma independiente y exclusiva para él, ¿sí? Y como informa el nombre de este conector, recibe 12 voltios. Generalmente viene en forma de 4 más 4, porque algunos microprocesadores requieren 4 pines y otros requieren los 8. Lo mismo pasa con la PCIe. PCIe es un conector que administra corriente eléctrica a la placa de video. Cuando una placa de video es muy potente y necesita, por supuesto, al ser más potente va a requerir más potencia y va a requerir una energía superior a los 75 watts que ya recibe por sí misma de la ranura donde va conectada. En la motherboard hay una ranura y un zócalo que es en el cual se conecta la placa de video y que ya provee 75 watts. Pero si la placa de video necesita más, entonces tengo que enchufarle este conector para que la fuente le dé la alimentación que le falta. Suele venir en 6 más 2 pines, que como hacemos en el caso de la 24 y en el EPS, se arma el conector si lo necesitamos entero o se desmonta si necesitamos menos pines. Luego tenemos los conectores que le dan energía a los diferentes dispositivos de la computadora. Por ejemplo, el viejo y querido Molex de 4 pines, que puede venir en color blanco, puede venir en color negro o en el color que lo haya hecho el fabricante. Este lo que hace es darme energía a diferentes elementos de la compu. Por ejemplo, discos duros o lectoras de CD, pero de las viejas, porque ya todo lo que son dispositivos nuevos se alimentan a través del conector SATA, que es un conector plano como el que vemos aquí en el medio y con una L en una moldura plástica que me permite no equivocarme al enchufarlo y colocarlo correctamente. El Molex actualmente se suele seguir usando, suelen venir varios en la fuente para ventiladores, luces RGB, etc. Un cable que ya no se usa más es el floppy o FDD, de Floppy Disk Drive, que es el que daba corriente a la vieja antigua disquetera de 3,5 pulgadas. Algunas fuentes modernas, aunque no lo crean, todavía traen ese conector por si acaso quisiéramos conectar una disquetera a nuestra compu. Aquí les dejamos entonces algunos links para que puedan consultar y
obtener más información de las que, de la que les hemos proporcionado aquí. Los dos últimos están excelentes, son calculadoras de consumo para que ustedes puedan saber qué fuente tienen que elegir para su computadora de acuerdo a su configuración. Cualquier cosa, espero que les haya servido y les sea útil este video audio apunte. Nos vemos el próximo.